después. Pues Rodrigo Elías Negrete es el director general de la ANLA, que es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, quien nos acompaña para explicarnos, bueno, esta buena noticia para Sebastián, probablemente para los ambientalistas no tanto, cómo va a ser esto de que se van a pues acelerar las licencias ambientales para poder tener estos proyectos de trenes y de transición energética. Doctor Negrete, bienvenido, mil gracias por atendernos. Camila, muchas gracias. Sí, mira, sin duda son dos referentes importantes que además justamente están en la línea de la política de gobierno, de los mensajes que ha mandado el presidente de la República y los ministros pues de Ambiente, de Minas y de Transporte. Estos decretos justamente son producto de un análisis donde la ANLA, digamos, si bien somos un ente operativo, la ministra Susana Mohamed nos ha pedido que hagamos un acompañamiento y apoyemos justamente por la experticia y el conocimiento que tenemos en estos temas, estos procesos regulatorios. Entonces, si quiere, iniciamos con el tema que tiene que ver con la transición energética justa, justamente estos proyectos que tienen que ver con energías renovables, con las fuentes no convencionales de energía renovable, los FENSER que se denominan genéricamente. Lo primero que hay que decir es que nosotros como ANLA tenemos una competencia hoy día ya asignada por la ley y el decreto reglamentario, donde a partir de la generación de 100 megavatios en adelante, la ANLA tiene la competencia para evaluar el otorgamiento no de licencias ambientales en esta materia, igualmente en las líneas de transmisión desde 200 kilovatios en adelante. ¿Cuál es el cambio? El cambio además quisiéramos que fuera más profundo, pero por ejemplo en temas de procedimiento no podemos establecer un procedimiento especial y diferenciado para este tipo de proyectos porque el decreto tiene unos límites y los límites están en la ley y el procedimiento legal para otorgar licencias ambientales hoy está en una ley, de manera tal que el decreto no puede generar los cambios y esperamos justamente y estamos trabajando con gremios de este sector justamente en un borrador de proyecto de ley también por encargo de la señora ministra de Ambiente y esperamos más adelante ponerlo en conocimiento de los ministros. Volviendo al decreto. El decreto entonces genera unas precisiones. Primero, la ley 99 del año 93 se refiere a energías virtualmente contaminantes. Nadie jamás ha descubierto qué significa eso. No está en la exposición de motivos de la ley 99, pero lo que se ha hecho a la luz de la práctica es identificar que las energías virtualmente contaminantes son las que hoy denominamos energías renovables. Entonces, para precisión jurídica, en el decreto estamos plasmando que las energías virtualmente contaminantes hoy se asimilan a las fuentes no convencionales de energía renovable, entonces genera gran claridad y eso tiene un efecto jurídico importante. Para el interés de la gente y de las empresas que están invirtiendo en La Guajira y en otras partes del país, entiendo que un permiso en la ANLA para este tipo de proyectos se puede demorar entre 1 y 2 años. ¿Usted estima que dentro de en cuánto tiempo se puede achicar ese tiempo de espera con este decreto? No, el decreto no se traduce en disminución de términos, pero creo que es importante una claridad. Hoy legalmente, y la ANLA cumple términos legales, a nuestro cargo son 90 días hábiles. Esos 90 días hábiles la ANLA los cumple. Lo que ocurre es que en ese interreno puede haber audiencia pública, puede haber, digamos, recursos de reposición. Las empresas tienen hasta 2 meses para aportar información si la información que aportaron inicialmente es deficiente. Esos tiempos no le cuentan a la ANLA. Pero lo que sí te puedo asegurar con absoluta seguridad es que en la ANLA se cumplen los términos de 90 días, que no es un término amplio. Es de los países, Colombia, que tiene un término más corto para resolver licenciamientos ambientales. En lo que atañe a la ANLA, hoy cumplimos los 90 días hábiles. Hoy, digamos, en La Guajira tenemos más de 10 proyectos licenciados, fundamentalmente eólicos y uno solar. Y tenemos varias solicitudes en curso y líneas de transmisión que están asociados a esta fuente generadora. Entonces, el problema no está en la licencia ambiental en el tema de la ANLA. Hoy hemos otorgado 38 licencias ambientales para el país, que suman un poco más de 5 gigas cuando empiecen los procesos constructivos. A nosotros nos atañe la licencia ambiental, no nos atañe la consulta previa, no nos atañe, digamos, cierta conflictividad que hay en territorio, si bien la evaluamos, nos atañe es el impacto ambiental que producen estos proyectos y dentro de esa evaluación que involucra el componente social, por supuesto el componente físico, el biótico, eso lo evaluamos. El decreto no se traduce en reducción de términos porque eso, insisto, le corresponde a la ley que esperamos, digamos, poder presentar en el Congreso. Este proyecto de decreto que trabajamos también con los gremios, con 5 de los gremios, Acolgen, ANDI, Andesco, Ser Colombia y ANDEC, y no necesariamente estamos de acuerdo en todo, pero lo trabajamos con ellos, se traduce en que además de precisar lo que se entiende por energía virtualmente contaminante, también hay un cambio en las competencias. Hoy día la ANLA otorga licencias ambientales
a partir de 100 megavatios, pero en virtud de este decreto, si se logra su expedición, la ANLA asumiría la competencia también de proyectos a partir de 50 megavatios de generación. Las corporaciones hoy tienen entre 10 y 100 megavatios la competencia, nosotros asumiríamos de 50 en adelante, o sea que hay un cambio en la competencia de las corporaciones y también de la ANLA, y eso permitiría que asumiéramos de manera integral los proyectos que más inciden en el aporte en la transición energética justa. Nosotros calculamos que con lo que la UPME, la Unidad de Planeación Mineroenergética, ha asignado hoy día, o está en proceso de asignación, la ANLA asumiría el conocimiento de 4.3 gigas de generación con este cambio normativo, es decir, de 50 a 100 gigas que asumiríamos, pero además la ANLA recibiría proyectos que se sumarían 7.3 gigas, a lo que se suman además que hoy tenemos licenciado ya hasta 5 gigas. Estamos hablando casi de 20 gigas que se sumarían a lo que el país ya está trabajando. Sí, le pregunto si con el mismo criterio de hacer proyectos de desarrollo que propendan por las energías renovables, ¿no se debería entonces también flexibilizar el licenciamiento ambiental de proyectos mineros de los que dependen regalías y recursos para invertir en los proyectos de energía renovable? El presidente nos ha dicho una cosa muy particular, y es que miremos estos proyectos con ojos de crisis climática. Y allí está el entendido, digamos justamente que estos proyectos, si bien generan un impacto puntual, especialmente durante la fase constructiva, el impacto es diferente, el área de intervención es diferente. En el tema de la minería, y sobre todo la minería a cielo abierto, hay un impacto mucho mayor, mucho más evidente. Partamos del siguiente supuesto: si un proyecto requiere licencia ambiental es porque genera deterioro grave al medio ambiente. Y la importancia de la licencia es que allí se adoptan medidas de mitigación, prevención, corrección y compensación frente a ese impacto. En el tema de la minería, fundamentalmente las actividades no están dirigidas, digamos, el impacto es de tal magnitud que incluso desaparecen objetos geológicos que llevan millones de años formándose, y esos daños son irreversibles. O sea, cuando desaparece la roca con el carbón o con el oro, etcétera, esos daños son irreparables. O sea, nunca hay la posible comparación entre el impacto que genera un proyecto asociado a la transición energética justa, especialmente de energía, de generación de energía eléctrica, frente a un impacto de un proyecto minero que en el caso nosotros conocemos sobre todo los proyectos de carbón en La Guajira y el Cesar. Director, vamos al otro borrador, el del tema de los trenes. Entiendo que ese todavía no está en comentarios. Cuéntenos cuál es el corazón de ese borrador y qué le permitiría a ese decreto al Regiotram de Occidente avanzar y ya superar el último escollo de los últimos, que es la licencia de ustedes. De acuerdo, entonces hay que hacer un poco de memoria. El año pasado nosotros archivamos la solicitud de licencia ambiental por deficiencias muy fuertes en el estudio de impacto ambiental que no permitieron que otorgáramos la licencia ambiental. El proyecto se archivó, no se negó, y eso permite que nuevamente hicieran la solicitud de licenciamiento ambiental. La solicitud de licencia ambiental se hizo a finales de octubre del año pasado y está en curso. No obstante, justamente a la luz de la Ley de Infraestructura, que es la Ley 382 del año 2013, allí se plasman, es la ley la que estableció eso, que ciertas actividades de mejoramiento y de adecuación por el bajo impacto que generan podrían estar excluidas de la necesidad de licenciamiento ambiental y aplican un instrumento del sector de infraestructura que se denomina PAGA de los permisos ambientales. Cuando hicimos justamente, y digamos la ANLA tiene un papel preponderante allí, también a solicitud de la señora ministra, que nos pidió que revisáramos esto, y del señor presidente, que encontramos que en el listado de 18 actividades que están allí previstas, excluidas de la licencia ambiental, no estaban este tipo de proyectos, y nos llamó poderosamente la atención. Entonces hemos conversado con el ministro de Transporte, William Camargo, con la ministra Susana Muhammad, y allí lo que identificamos es que este proyecto, que fundamentalmente cumpla 4 requisitos. 1, que utilice corredores férreos existentes. 2, los temas de tecnología que nos conduzca a 0 emisiones. 3, que se integren a sistemas de transporte masivo. Y 4, esa integración en perímetros urbanos. Si se dan esas condiciones, los proyectos quedarían excluidos del licenciamiento ambiental. Y eso se traduce en el fondo a que, digamos, se facilite la gestión y la apuntemos a la transición energética justa, fundamentalmente hoy, con trenes eléctricos, que el país mejore en competitividad y que claramente la movilidad en las ciudades, especialmente en Bogotá, se faciliten. Eso no es un decreto solo para Regiotram, por decirlo de alguna forma. Aquí ya sabemos que el Regiotram de Occidente en trámite de licencia ambiental ante esta entidad,
tenemos el Regiotran del Norte, el Regiotran del Sur, pero tenemos trenes de cercanía, por ejemplo, en Cerrito, en el Valle del Cauca y en Antioquia. Esto va a impactar fuertemente, digamos, que el país avance de manera decidida en estos procesos que tienen que ver con la movilidad, con un sistema férreo, que es un gran anhelo que tienen los colombianos. Entonces, nosotros de la ANLA, en la experticia y el conocimiento que tenemos, sin ser ni formuladores de política, ni nos corresponde expedir normas, hemos aportado técnicamente a los dos ministerios para que este proyecto siga adelante y tengamos entonces un numeral adicional a los 18 numerales que existen, de manera tal que ese proyecto, si bien se excluya la exigencia del licenciamiento ambiental, cumpla con unos parámetros ambientales, cumpla con los requerimientos que hay, digamos, por ejemplo, cuando hay superposición de proyectos, que en este caso se está resolviendo, y fue la reunión anoche en presidencia con el señor ministro, el ministro de Transporte, la viceministra de Transporte, el gobernador de Cundinamarca, el alcalde de Bogotá, la empresa Cenit, Ecopetrol, la Aeronáutica Civil, nosotros como ANLA estuvimos presentes, la viceministra de Ambiente, que está encargada de las funciones de la ministra de Ambiente. Entonces, era el gobierno, digamos, en lo local, en lo regional y en lo nacional, buscando salidas, porque allí hay una problemática de confluencia. Claro. Del tubo que lleva la gasolina avión al aeropuerto y el corredor férreo del Regiotran. Ese es el tema que hoy nos atañe y que impacta también el licenciamiento ambiental. Pues director general de la ANLA, de la Agencia de Licencias Ambientales, Rodrigo Elías Negret, muchas gracias por explicarnos esta decisión importante, estos dos decretos que ojalá pues generen que estos proyectos se hagan de forma más expedita en Colombia, porque son necesarios. Mil gracias y feliz día para usted. Muchísimas gracias, buen día. Nosotros vamos a hacer una pausa y volvemos con la actualización de las noticias del mediodía. Estás escuchando Blue Radio.